Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares por encargo de la facultad, precisamente mediante su programa Cuidemos su Salud. Hoy hemos de tratar un tema sumamente importante. Está referido a la resistencia antimicrobiana. Pero antes de hablar del tema, permítanme recordarles que nuestro programa normalmente pasa por las pantallas de nuestro canal de 8 a 9 de la mañana los días sábados y domingos. Y que ustedes además tienen a disposición cada uno de los programas que editamos en YouTube. De tal manera que si eventualmente no han tenido la posibilidad de ver algún tema de vuestro interés, simple y llanamente tienen que dirigirse a donde corresponde en YouTube y encontrarán cada uno de nuestros programas. Dicho ello, permítanme ir al sector FMente Informa. Amigos, en días pasados se celebró un año más de la declaración de la autonomía universitaria en nuestro país. Naturalmente fue esta fecha conmemorada con diversos actos. En la Facultad de Medicina también se realizó uno, precisamente coordinada por la carrera de Enfermería. Vamos a la nota, por favor. Estamos conmemorando los 88 años de la conquista de la autonomía universitaria, que nació como un acto revolucionario propio de los estudiantes allá en Córdoba, Argentina, y que se propagó con todas las universidades de Latinoamérica, a través de Latinoamérica, esta conquista de la autonomía universitaria. Y la carrera de enfermería se ha constituido en un baluarte de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias de la Salud desde entonces, para reconquistar la autonomía cuando hubo la invasión de los militares en el Estado. Por lo tanto, eso que nos ha costado en aquellos tiempos es nuestro compromiso con nuestra institución. Por tanto, la autonomía universitaria no puede estar perseguida ni amenazada bajo ningún pretexto, ni por este ni por otro gobierno que se considera demócrata y respetuoso de la Constitución política del Estado. Reflexionemos un poco y pensemos que decir autonomía por decirla no está bien. Pero sentirla la autonomía como la libertad del pensamiento, del culto, la libertad de la cátedra, el ejercicio y el derecho que tenemos a elegir a nuestras autoridades, son principios que les deben ser inalienables. Porque gracias a la autonomía, desde instancias externas como un gobierno, no nos dicen quién va a ser tu rector, quién va a ser tu decano, quién va a ser tu docente. Eso lo decidimos nosotros, ¿no? A través de los mecanismos democráticos correspondientes. Y eso es positivo, porque además definimos nuestros planes académicos, nuestro presupuesto, en fin, decidimos nuestro destino al interior nuestro, bajo nuestros propios fueros, y eso es fundamental porque, vean ustedes, hasta en materia laboral, si no fuéramos autónomos, cada cambio de gobierno, cada cambio de autoridades, tanto docentes como estudiantes, como trabajadores estarían con el Jesús en la boca, preocupados por su fuente de trabajo. Lo que acontece hoy día incluso en la misma administración pública, ¿no? Donde si no estás vinculado al poder no tienes derecho a trabajar, por tanto no tienes derecho a comer, algo así. También la autonomía vela por todo eso. Por eso hay que cuidarla, hay que celebrarla, sí, pero la mejor manera de celebrar es reafirmar nuestras convicciones y nuestro compromiso por dar lugar, de lanzar a una universidad que además de ser autónoma sea científica, progresista y una aliada natural de nuestro pueblo. Entonces, homenaje a la autonomía, a ustedes, a las autoridades, a los docentes, estudiantes, a los compañeros trabajadores, a todos decirles que
siéntanse orgullosos de pertenecer a esta Universidad Mayor de San Andrés, autónoma por sus propios méritos y por su lucha. En esta nota, amigos, también deben ser ustedes informados de que la Facultad de Medicina, en el afán de permanentemente ir desarrollando procesos formativos de calidad, ha convocado a profesionales docentes de nuestra facultad para que puedan hacerse cargo de la Oficina de Educación Médica, cuyas funciones son trascendentales, como lo explicará la autoridad de nuestra facultad. Vamos a la nota, por favor. La Oficina de Educación Médica es una necesidad urgente que tenemos nosotros para coadyuvar, para apoyar prácticamente a toda la actividad académica y fundamentalmente hacer gestión de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de medicina. En realidad, como es una urgencia, quiere decir esto que no la teníamos. Ahora la estamos implementando en beneficio mismo de la carrera de medicina y yo creo que se va a ampliar también para la Facultad de Medicina, o sea, las 4 carreras. En ese proceso estamos y hasta el momento prácticamente las cosas han salido como dicta el reglamento. Nosotros tenemos un reglamento prácticamente para proceder para este puesto que en realidad lo vamos a llenar ahora. Y el proceso ha comprendido prácticamente los pasos que se deben dar, ¿no? Desde el principio un proyecto, el proyecto ha sido aprobado en el Consejo Facultativo y también en niveles superiores universitarios. Tenemos la convocatoria, la resolución para la conformación del tribunal. El tribunal es un tribunal constituido por docentes y estudiantes, como dicta nuestra norma, y bueno, pues he empezado a proceder ya prácticamente a calificar méritos, calificar prácticamente todo el currículum de los postulantes. Ahora vamos a proceder a tomar a conocer el plan de trabajo, la defensa del plan de trabajo de los postulantes. ¿Desde cuándo empezaría esta oficina sus funciones? Nosotros evacuamos prácticamente nuestro informe al Consejo Facultativo. El Consejo Facultativo aprueba nuestro informe mediante resolución y ahí se va a determinar ya el momento que inician sus actividades. Yo creo que va a ser inmediatamente, ¿no? Inmediatamente salga la resolución facultativa. Amigos, estas fueron las noticias facultativas, pero antes de entrar en el tema de fondo, hemos de presentar a nuestro invitado muy especial. Él es el doctor Cristian Trigoso Agudo, es profesor emérito de la Facultad de Medicina, tiene una gran experticia en el manejo de antibióticos y bacterias, en general seres microscópicos que prácticamente pululan en torno nuestro en el medio ambiente y junto con nosotros. Estoy hablando, por supuesto, de las bacterias, y con él hemos de desarrollar el tema que señalamos, el de la resistencia antimicrobiana. Este tema es sumamente importante y por eso les invitamos a que se pongan cómodos para que podamos interactuar con el doctor Cristian Trigoso. Pero antes de ello, vayámonos por favor a una pausa. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está en el set nuestro colega y amigo, el doctor Cristian Trigoso Agudo. Él es médico, especialista en patología clínica y en bacteriología clínica también. Está, por supuesto, dedicado a la investigación y él, con su experticia, nos ampliará un gran problema que en este momento atraviesa el mundo y particularmente los pacientes que sufren de procesos infecciosos por bacterias que cada día, al parecer, adquieren mayor resistencia. En algún caso, hemos sabido de algunas bacterias que prácticamente son resistentes a todos. ¿Y cómo es que se llega a esta situación? Nos lo dirá el profesor Cristian Trigoso. El doctor Trigoso, adicionalmente de ser investigador, realizó una serie de publicaciones referidas al tema que también nos enseñará a lo largo de esta conversación. Pero, sin más preámbulos, permítanme presentarle al doctor Cristian Trigoso. Doctor Trigoso, qué placer tenerlo. Gracias por venir al set a mostrarnos su experticia. Muchísimas gracias. Y en todo caso, doctor Gustavo Mendoza, es un honor el poder estar en un programa, además que cada vez está alcanzando mayor éxito entre la comunidad, porque todos ven que es un programa en el que se divulga todo lo que pasa en el mundo de la biomedicina y no, cómo no poder acompañarlos hoy día. Muchas gracias. Doctor Trigoso, ya no en su calidad de autoridad, porque el profesor Trigoso hoy está como director interino de la carrera de medicina de la UMSA, quisiéramos hablar de lo que más usted sabe, que es precisamente la microbiología. ¿Cómo podemos conceptualizar, para entrar en contexto, a la microbiología y luego a la bacteriología en concreto, de lo que vamos a abundar, espero? Con todo gusto. Cuando nos referimos a la microbiología, nos estamos refiriendo a una de las disciplinas más dinámicas hoy en día dentro de la biomedicina. Probablemente es una de las áreas que, junto a otras que también están alcanzando tanto éxito, es de que nos permite precisamente observar un mundo bastante especial, el mundo de lo pequeño, el mundo de lo microscópico, aquello que solamente podemos observar a través de determinados instrumentos, que en laboratorio les denominamos microscopios, y a través de una serie de reacciones que también se pueden detectar en el laboratorio para poder percibir lo que sucede en ese mundo tan pequeñito, donde están en este caso los microbios, las formas más pequeñas de la vida, pero además dentro de estas, en lo que nos interesa ahora, las bacterias. Las bacterias son tan pequeñitas que nosotros podemos colocar una bacteria y al lado nosotros colocamos un glóbulo rojo de nuestra sangre, y este glóbulo rojo mide por lo menos 6 a 7 veces más que una bacteria. Lo que obviamente nos está mostrando que aquellos elementos que circulan por nuestra sangre todavía siguen siendo 6 o 7 veces más grandes que lo que en realidad constituyen una de estas bacterias. Es interesante porque además estas bacterias son formas ancestrales de la vida. De hecho, este planeta, cuando empezó su largo caminar a lo largo de lo que corresponde nuestro sistema solar como tal, más o menos 4.500 millones de años de antigüedad, las primeras formas de vida que poblaron el planeta precisamente fueron las bacterias. Hoy asumimos que todos los organismos superiores han evolucionado a partir de las bacterias. Esto quiere decir entonces, doctor, que igual que los humanos, seguramente nosotros con más dificultad se adecuaron, se adaptaron a los distintos cambios que sufrió nuestro planeta y tuvieron éxito, porque llegaron en perfectas condiciones hasta la fecha. Generaron además mecanismos de defensa, ¿verdad? Así es, y esa adaptación maravillosa, que muy bien usted la dice, profesor Mendoza, es definitivamente algo que nos sigue asombrando, porque esas minúsculas expresiones de la vida
se han sabido adaptar a cualquier ambiente geográfico del planeta. Allí donde pongamos los ojos, podemos ir al Polo Norte, podemos ir al Polo Sur, podemos ir, en nuestro caso, incluso al Salar de Uyuni, y allá donde nosotros vayamos a analizar o a revisar, vamos a encontrar siempre bacterias, unas adaptadas a entornos mucho más insalubres que otros, y sin embargo, sobreviviendo sin mayor problema. Y es verdad, las bacterias aprendieron a armar procesos de resistencia frente a los antibióticos, aquellas drogas que utilizamos comúnmente para defendernos de las infecciones, y no lo hicieron de un tiempo a esta parte que podríamos llamarle 20, 30, 40 años atrás, sino que en realidad sabemos que estos mecanismos de resistencia que asumieron las bacterias en realidad ya datan de buenos miles de años atrás. Esto es impresionante. Y es que hay microorganismos, bacterias que son, les llamaremos patógenas, y otras que no lo son. Estas patógenas son las que nos preocupan, porque son las que afectan a gran parte de la población y pueden terminar matando a esta población, precisamente por sus características, por su virulencia, pero fundamentalmente por la resistencia que oponen a cualquier tipo de terapia. Es así, ¿verdad, profesor Trigoso? Evidentemente. Nosotros concebimos hoy por hoy que el mundo de los antibióticos, en general de cualquier agente químico que puede encargarse de la destrucción o de control de las bacterias, arranca a principios del 1900 con los trabajos de un médico y a la vez también bacteriólogo, el profesor Ehrlich. Él es el que describe y además inventa la palabra quimioterápico. Él inventa esta palabra para referirse a un compuesto que él trabajó en su momento, el famoso 606 o Salvarsan, con el cual se inicia la era en lo que se refiere al tratamiento médico de algunas infecciones a través de determinadas moléculas o de sustancias químicas. Evidentemente, como muy bien dijo usted, profesor, en la década de los 20 Fleming descubre un moho que tenía la capacidad de producir una sustancia que a su vez, además, le daba la opción de poder inhibir o destruir el crecimiento bacteriano. Es ahí donde Fleming, este notable inglés, médico también, bacteriólogo clínico, le otorga y crea el nombre de antibiótico precisamente para esa sustancia que generaba este moho, que más tarde se descubrió que en realidad se trataba de la penicilina y el hongo era el Penicillium notatum. Es verdad, como usted ha dicho, en la década de los 40, precisamente en el pleno vórtice de la Segunda Guerra Mundial, se da la tarea en Inglaterra a dos investigadores, de un lado al profesor Howard Florey, un médico brillante, y del otro lado a un gran bioquímico, el profesor Ernest Chain, a que Chain pueda fabricar de manera masiva la penicilina, por entonces solamente era un trabajo muy pequeño de laboratorio, y al doctor Florey para que pueda preparar los protocolos de tratamiento clínico utilizando la penicilina. Y evidentemente el año 42-43 por primera vez se utiliza la penicilina. Esto se hace obviamente en los soldados que resultaban heridos en esta contienda y que en muchos casos había que lamentar la infección de esas heridas, en procesos quirúrgicos por los cuales se tenía que amputar una pierna, etcétera, para poder lograr la sobrevivencia del soldado. Cuando se aplica la penicilina, y usted lo apuntó muy bien, dosis pequeñas de la penicilina eran suficientes para poder contrarrestar una infección. Por ejemplo, una neumonía que se podía deber a una bacteria que hoy le tenemos tanto miedo y desde ya siempre le tuvimos bastante temor, el famoso estafilococo dorado, esta bacteria que provoca terribles infecciones. Sin embargo, en ese momento, al causar una neumonía que prácticamente era mortal, iba a causar la muerte de la persona, con una sola dosis de penicilina, el problema estaba resuelto en 24 a 48 horas. Estamos hablando ya para entonces del 1944-1945. El drama fue que en la medida que empezábamos a utilizar masivamente la penicilina, para el año 1946, incluso un año después de que, o 2 años después de que se empezó a utilizar la penicilina, en los laboratorios ingleses empiezan a encontrar cepas bacterianas, modelos o especies bacterianas
que tenían ya la capacidad de mostrarse refractarias a la penicilina, o sea, resistentes, que ya la penicilina, aún con dosis masivas, no era suficiente para poder controlar esas infecciones. Y de hecho, en los hospitales ingleses, entrando a la década de los 50, más aún entrando ya a 1955-56, se observa que prácticamente la penicilina había empezado a claudicar en procesos infecciosos donde determinadas bacterias eran la causa. Se apuntaba muy bien como procesos patológicos, en otras palabras, enfermedades en las cuales obviamente estas bacterias eran las responsables. Ahí se pensó de que evidentemente pues otra vez nos habíamos quedado desarmados y sin embargo entrando a la década de los 60, fines de los 50 y empiece de los 60 aparecen unas moléculas hermanas de la penicilina que tenían la capacidad de poder todavía funcionar sobre estos microorganismos, podían provocar la muerte de estas bacterias y obviamente eludían esos mecanismos de resistencia que ya habían empezado a generar. Sin embargo, fue muy triste el advertir que a fines de la década de los 70, otra vez, hablando del modelo estafilococo dorado, había asumido nuevamente resistencia, se habían seleccionado cepas resistentes precisamente por el uso de estos antibióticos. Hoy día leí el editorial en un periódico de circulación nacional a propósito precisamente del problema de salud en nuestro país y en uno de los acápites de que toca este editorial habla de que el problema de la resistencia a los antimicrobianos es un problema gravísimo y eso es verdad, totalmente de acuerdo con este editorial de este periódico, pero hay un error conceptual allá, porque indica que por el mal uso de los antibióticos las personas asumen resistencia a estas drogas y por lo tanto ya no funciona. Eso hay que aclararlo. No es la persona, no es el paciente quien se hace resistente. Son las bacterias que infectan a los pacientes quienes asumen la resistencia y obviamente luego estas bacterias se muestran refractarias al uso de los antibióticos y por lo tanto la persona queda expuesta a un pronóstico terriblemente peligroso. Ese es un primer punto que hay que aclararlo suficientemente. Y hay un segundo punto que también es necesario aclararlo, porque microbiológicamente nosotros miramos de que en realidad no es el antibiótico el que va a hacer que las cepas empiecen a modificarse o a cambiarse y obviamente a partir de ello se genere la resistencia. En realidad estamos hablando de un proceso Darwin. Carlos Darwin tenía absolutamente la razón con su teoría de la evolución biológica, por cuanto las bacterias normalmente, como cualquier otra especie dentro de la biología que conocemos, constantemente están modificando sus sistemas genéticos. Para hacerlo más sencillo, cada vez que un grupo de bacterias se divide, una parte de este grupo de bacterias ya han modificado en algo su material genético a nivel de lo que llamamos su cromosoma o genoma central. En otras palabras, esto nos lo han enseñado ya los genetistas desde el punto de vista de la microbiología clásica, trabajos que los recordamos siempre con mucho cariño, a través de los cuales hemos aprendido que de un número de bacterias, lo voy a poner primero en difícil y luego en fácil, 10 a la menos 6. ¿Qué significa eso? Que 1 sobre 1.000.000 de bacterias, cada vez que se dividen, esa bacteria modifica su material genético y obviamente eso le llamamos una tasa de cambio o tasa de mutación. Esa modificación no necesariamente va a ser para que alcance la resistencia, pero puede ser que se cambie algunos sectores, en este caso, de la estructura de la bacteria, que es donde deberían impactar los antibióticos, y esto hace obviamente que automáticamente salte la resistencia. ¿Y cuándo se verifica? Cuando lamentablemente, y ahí es algo que usted ha insistido siempre, y yo le doy la razón plenamente, que cuando usamos mal los antibióticos, cuando en lugar de utilizar las dosis que debiéramos utilizar, utilizamos dosis más bajas, cuando no usamos la vía de administración correspondiente, cuando por otro lado, en procesos en los cuales no debiéramos usar antibióticos, el caso de los problemas virales, los resfríos comunes, donde lamentablemente se utilizan en algunos casos antibióticos, esos antibióticos aumentan la presión selectiva y hacen de que en todo caso se mantengan indemnes, totalmente en este caso intocables esas bacterias que se han ido modificando y obviamente el antibiótico lo único que va a hacer es seleccionar al mutante resistente. Amigos, creo que el profesor Trigoso fue absolutamente claro.
Simplemente debemos recordar de que las bacterias son capaces de provocar infecciones y enfermedad en los seres humanos, también en los animales, por supuesto, pero estamos hablando de los seres humanos. Y es de preocupación del cuerpo médico y de la humanidad, creo yo, de organismos internacionales como la OPS, la OMS, que esto pueda ser adecuadamente manejado. Es decir, si las bacterias hacen resistencia, no vamos a tener armas para combatir a estas bacterias que provocan enfermedades. Lo que hasta ahora hemos intentado con el profesor Trigoso es decirles que las bacterias mutan, cambian, se adaptan y además hacen una serie de mecanismos de resistencia, de tal manera que, siendo los antibióticos el principal arma que tenemos para controlar a estos pequeños microorganismos, no podemos darnos el lujo de perder esta opción, porque entonces quedamos prácticamente, como alguien diría, en indefensión. Entonces, esto es lo que inicialmente debemos entender. Enseguida, después del corte, le voy a pedir al profesor Trigoso que nos diga cómo son además otros mecanismos que hacen que la bacteria pueda ser resistente. En este momento hablamos de la bacteria que hace su propia defensa contra una agresión, en este caso un antibiótico, para oponerse a él. Y le agradezco mucho la aclaración del editorial. No somos las personas las que hacemos resistencia, son los microorganismos a los que pretendemos controlar, atacar y destruir, por supuesto. Ahora permítanme ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el profesor Cristian Trigoso, precisamente la resistencia de los microorganismos, de las bacterias a los antibióticos. El profesor Trigoso nos indicó que de forma natural y desde siempre las bacterias generan mecanismos de defensa contra cualquier agente que los agreda, en este caso los antibióticos. Sin embargo, de que esto puede ocurrir con cualquier bacteria, ya nos vamos a referir a las que más nos preocupan. Hay otros mecanismos que contribuyen a que estos mecanismos de resistencia todavía sean más frecuentes en el medio. Doctor Trigoso, ¿cuáles son estos otros factores que hay que citar? Porque a lo mejor, consciente o inconscientemente, nosotros estamos contribuyendo para que esto se incremente. Así es, profesor. En realidad son otros factores que están asociados, como usted ya lo ha manifestado, y en estos factores encontramos puntos que los podemos modificar.
y que se pueden cambiar a favor, en este caso, de todavía poder contar con estos antibióticos por unos buenos años más. Nuestro problema es ese, porque yo pienso que después de lo que hemos dicho en esta primera etapa de la conversación, uno diría, pero bueno, acaban de decir que las bacterias están mutando corrientemente, constantemente, por lo tanto, usemos bien o usemos mal los antibióticos, igualito van a llegar a las resistencias elevadas. La respuesta es sí, claro que sí. Las bacterias van a ir avanzando gradualmente a una resistencia total, absoluta, pero eso lo calculábamos que iba a suceder de aquí a 50, 80 años, más o menos. Al paso que vamos, profesor, esto ahora está calculado que podría suceder en los próximos 30, máximo 35 años. Eso significa que en 30 o 35 años más, un niño, una niña que en este momento está en el kinder, probablemente van a sufrir una infección banal. Por ahí una niña, dentro de la especialidad que usted tiene, profesor, va a pasar por una sepsis puerperal, una cosa por el estilo, una infección después de su parto, y no va a haber antibiótico. Una infección urinaria. Una infección urinaria, y no va a haber antibiótico que pueda controlar aquello, y vamos a tener que lamentar los decesos a consecuencia de esto. La resistencia mata. Para el 2050, para el año 2050, está calculado que por lo menos 10 millones de personas van a morir por culpa de la resistencia a los antimicrobianos. Y aquí engancho con lo que usted solicitaba. ¿Cuáles son esos otros factores que se mueven? Tenemos varios. Entre ellos, por ejemplo, hemos dicho la subdosificación, el hecho de asociar antibióticos muchas veces pensando que voy a ampliar el beneficio, y lo único que voy a hacer es ampliar muchas veces los efectos adversos, los efectos colaterales, aquellos que van en contra de la persona. Súmele, profesor, el hecho de que lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay farmacias en las cuales lamentablemente no solamente se prescribe el antibiótico, sino que se diagnostica una enfermedad. La persona muchas veces, porque no tiene muchos medios económicos o por alguna básica comodidad, en lugar de ir primero al médico, se va directamente a la farmacia, y allí la persona que está detrás del mostrador, que no necesariamente es farmacéutica, sabemos que esto hoy por hoy no es así, solamente hay regentes de farmacia precisamente en estos establecimientos, por lo tanto cualquier otra persona que está trabajando allí, eventualmente puede diagnosticar una enfermedad, cuando la persona le dice que tiene determinados signos o síntomas, luego le prescribe el antimicrobiano e inclusive hasta se lo administra. Ahí hay una práctica terrible, peligrosísima, porque obviamente no se está siguiendo los criterios científicos, farmacológicos, para poder llegar hasta esa prescripción y esa administración del antimicrobiano. Añádale por el otro lado de que los antimicrobianos no solamente se venden en las farmacias, también se venden en el mercado, y no estamos descubriendo la pólvora. Quien acompaña a la esposa los sábados o los domingos al mercado sabe muy bien que hay determinados lugares en nuestra ciudad donde se venden en cajitas, en canastas, los antimicrobianos o los antibióticos, y prácticamente están expuestos a la luz solar, están expuestos a la temperatura ambiente, con lo cual son moléculas químicas, por lo tanto tienen que sufrir el embate de esas condiciones medioambientales adversas. Añadamos más cosas. Lamentablemente también los pacientes nos equivocamos. Nos dan una dosificación, nos dan un antibiótico, nos prescriben, empiezo a utilizarlo, y cuando creo que me siento mejor, corto la utilización del antibiótico. Y muchas veces nos guardamos las cápsulas, las tabletas o la suspensión del antibiótico para cuando me vuelva a enfermar o para cuando algún familiar mío se enferme, y le voy a poder pasar esa media, a lo mejor, dosificación o ese resto de dosificación que quedaba, pensando que lo estoy haciendo bien y más bien estoy perjudicando a esa persona. Añádale otros aspectos, entre otros el hecho de que todavía entran al país antimicrobianos, antibióticos, que no tienen control de calidad, que no pasan por el control del Ministerio de Salud a través de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, eluden el famoso contrabando, y que lamentablemente se comercializan en algunos puntos del país. Moléculas que no sabemos si son lo que realmente dicen que deberían ser o qué está pasando allí. Eluden esos controles oficiales de registro por parte del Estado, y automáticamente ya no sabemos qué estamos utilizando. Súmele todavía algunos aspectos que son peligrosos. Entre estos, y usted bien lo apuntó hace un momento atrás,
En los animales de granja, llámense los pollos, llámense los chanchitos, se utiliza antibióticos en su dieta, no para evitar infecciones simplemente, sino como promotores de crecimiento, promotores de desarrollo de esos animales. De esa manera más rápidamente ganan grasa y más rápidamente llegan a los mercados de consumo. A nivel del tubo gastrointestinal de esos animales, sus bacterias, porque están en todas partes, nosotros también tenemos bacterias en nuestro tubo gastrointestinal, esas bacterias que están recibiendo esa presión selectiva por parte de esos antibióticos, obviamente se modifican, llegan mutadas a nosotros y esas son las que están causando hoy por hoy terribles problemas. No solo ello, profesor. Recientemente hay un trabajo de la Universidad de Canterbury, del profesor Heinemann, tiene 1 año de antigüedad. Ellos han descubierto que la utilización de los herbicidas, particularmente el glifosato, por eso nos oponemos al uso de los herbicidas. Yo sé que esto genera una discusión tremenda, pero desde el punto de vista microbiológico, el glifosato y algunas otras moléculas que paralelamente se utilizan, el dicambe, etcétera, originan que la presión selectiva sea tan fuerte que las bacterias se modifican más rápidamente y asumen resistencia a los antibióticos, no al glifosato, sino a los antibióticos. Y ese es un problema que la Universidad de Canterbury y este colega lo han puesto de manifiesto para demostrarle al mundo que nos estamos equivocando terriblemente cuando usamos herbicidas de una manera indiscriminada, donde lo único que vamos a buscar en todo caso es que emerjan cada vez más esas cepas de esas bacterias tan resistentes y que nos complican la existencia. Hay de la variedad de gérmenes o de bacterias que pueden afectarnos, algunos gram positivos que se llaman y otros gram negativos, que son los que más están causando preocupación, precisamente por su magnitud en cuanto a la resistencia que han generado y a las infecciones que provocan. ¿Por qué no nos ilustra un poco de aquello, por favor? Con todo gusto. Cuando hablamos de las bacterias gram positivas y gram negativas, nos estamos refiriendo a un método que tenemos en el laboratorio para colorear las bacterias. A través de colorantes las vamos a destacar y las vamos a observar. Unas se colorean de una manera por su particular forma de presentar su pared y obviamente estas les llamamos gram positivas. Esto en honor a quien fuera el médico bacteriólogo que por primera vez a fines de 1880 descubriera este método para colorear bacterias. Era el doctor Hans Christian Gram, quien se encargó de poner a punto esta coloración. Y otras que se colorean de diferente forma por la particularidad de sus paredes, a las que les llamamos gram negativas. Esto fue muy importante. Hoy por hoy seguimos trabajando en ese sistema porque, como bien decía el doctor Mendoza, por ejemplo, entre las bacterias gram positivas tenemos 2 bacterias que son las que destacan fuertemente. El estafilococo dorado, que precisamente les contaba que había alcanzado la resistencia a la penicilina, más tarde alcanza la resistencia a la meticilina, una droga que hoy por hoy ya no existe en el mundo, pero existen las drogas sucedáneas que llamamos o alternativas parientes de esta, el caso de la oxacilina, la cloxacilina, la nafcilina, etcétera, y que ya en la década de los 60, 70 aparecieron las primeras cepas con esa meticilino resistencia. Miren cómo se ilustra el proceso de la resistencia, porque para 1980 se empieza a encontrar en algunos países este estafilococo dorado con esa meticilino resistencia, pero ya no aislada en los hospitales, que es donde normalmente esperamos estos monstruos, a consecuencia de que están sometidas a tantos antibióticos, sino en la comunidad. Y esto ya fue un peligroso llamado de atención. Pero había una tranquilidad en ese momento farmacológica y era que podíamos trabajar con una droga que se conoce con el nombre de vancomicina. Por lo tanto, decíamos, si es meticilino resistente, no hay problema, usamos la vancomicina y prácticamente no hay estafilococos que resistan a este antibiótico. Poco nos duró esta emoción, porque en 1997 en el Japón el profesor Hiramatsu, un médico microbiólogo, descubre la primera cepa de estafilococo dorado que sea intermedio a la vancomicina, las famosas cepas llamadas Visa, por el término anglosajón. Y a partir de esto se encontraron en diferentes países el año pasado, entre el año pasado y este año, en mi laboratorio, en el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología, trabajando dentro de lo que es el sistema de AGEMED, hemos encontrado la primera cepa Visa en Bolivia y la primera cepa heterovisa.
Esto no queda aquí, porque para el año 2002-2003 en Estados Unidos se encuentra por primera vez las primeras cepas se encuentran de estafilococo dorado resistentes a la vancomicina. Y esto ya era un escándalo, porque que se nos vaya la vancomicina de las manos era peligrosísimo. Es más, hace unos días atrás, esta es una primicia, profesor, en el programa, hemos detectado en un laboratorio, dos laboratorios privados en realidad, y esto está confirmándose ya fuera de Bolivia, las primeras cepas de estafilococo dorado vancomicino resistentes, Linesolid resistentes. Después de la vancomicina venía el Linesolid. En nuestro medio ya han empezado a circular estas cepas, lo que obviamente nos está demostrando de que lo que usted también había planteado al inicio, de que estamos viviendo una tragedia en relación a los antimicrobianos, está empezando a alcanzar los ribetes más peligrosos y dramáticos que uno se pudiera imaginar. Muchas veces cuando hablamos de esto piensan que somos parte de un grupo de activistas que queremos hacer bulla, queremos hacer problema, por llamar la atención, y en realidad no es así. Lo que usted hace y lo que otros activistas están haciendo en el campo de la medicina es loable, porque solamente llamando la atención y encontrando esta evidencia vamos a saber que finalmente o hacemos bien las cosas o a muy corto plazo vamos a perder a los antibióticos y una vez más vamos a terminar viendo infecciones banales que van a terminar matando a los pacientes. Yo creo que realmente usted ha señalado con total claridad que si no contribuimos al adecuado manejo antibiótico terápico, lo que viene próximamente puede ser una verdadera tragedia. Doctor Cristian Trigoso, enseguida vamos a pedirle que nos dé algunas recomendaciones pero antes de ir a un pequeño corte, ¿cuáles son las bacterias que en este momento nos están generando mucha preocupación? Yo dije atrevidamente la Escherichia coli. Usted ha hablado del estafilococo dorado, pero hay otros que la OPS, el mundo, están prácticamente señalándolos. ¿Cuáles son, por favor? Muy bien. En realidad ya el año pasado, en febrero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó un listado dividido en 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, de bacterias que están sujetas a vigilancia. Y acá, permítame aprovechar estos segundos, son valiosísimos, porque el Ministerio de Salud no debe perder la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. El INLASA debe mantener ese trabajo y cada vez profundizarlo. Si no sabemos qué es lo que está pasando y cuál es el tenor de la resistencia en nuestras bacterias, mal vamos a poder después prescribir correctamente. Pero dentro de esos 3 niveles, tenemos en un nivel a los estafilococos de los que hablábamos, meticilino resistentes, vancomicino intermedios y resistentes, los enterococos, vancomicino resistentes. Tenemos en un segundo bloque a otras bacterias que son tan peligrosas como las primeras, Pseudomonas aeruginosa, que está tan metida en infecciones y que lamentablemente ahora ha asumido una capacidad extra, y es la de poder fabricar un paquete interesante de enzimas, las famosas carbapenemasas, que se encargan de destruir a los carbapenémicos. Estoy hablando del imipenem y el meropenem, drogas que deberíamos cuidar, pero como si fuesen la bomba atómica en los hospitales. Pero se añade lo que usted bien ha planteado, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, las enterobacterias en general, que han aprendido a fabricar también betalactamasas, o son enzimas, para que nos entienda más la gente, son enzimas que tienen la capacidad de romper, cortar el anillo betalactámico de estos antibióticos y los inutiliza. Ahí tenemos ahora un peligro grande con las betalactamasas de espectro extendido, porque queman prácticamente todos los betalactámicos excepto imipenem, meropenem. Hasta ahí estábamos felices porque decíamos tenemos estas moléculas. Lamentablemente, ya de un buen número de años a esta fecha, estas bacterias también han aprendido a fabricar carbapenemasas, y la más conocida es un término algo técnico, se llama KPC. Es una carbapenemasa fabricada por Klebsiella pneumoniae, una bacteria implicada en muchas infecciones dentro de los hospitales, pero que ahora ya no solo está en esa Klebsiella, está en cualquier otra bacteria del paquete de las enterobacterias, y aún incluso se salió ya de las enterobacterias a otro tipo de bacterias. Estas carbapenemasas del tipo KPC queman absolutamente todos los betalactámicos. Prácticamente, para lo que tenemos en nuestro medio, nada queda en pie.
Y hay además otro grupo de microorganismos que se han hecho tristemente célebres en este momento. Hablamos del famoso gonococo, causante de la gonorrea, la blenorragia, una infección de transmisión sexual, contra quien antes usábamos fluoroquinolonas del tipo de la ciprofloxacina y no teníamos problemas. Hoy por hoy ya no sirve. Teníamos nuestra última herramienta de trabajo, que era un betalactámico, la ceftriaxona. Lamentablemente, en varios países del mundo ya se ha reportado resistencia por parte del gonococo a la ceftriaxona, lo que automáticamente nos ha dejado sin tratamiento. Hemos tenido que prácticamente armar un tratamiento en el planeta. Se está utilizando acitromicina más ceftriaxona, unidas ambas, para intentar controlar lo que estuviera pasando con estas cepas. Pero todavía no tenemos la suficiente experiencia para decir si esto va bien o va mal. De cualquier manera, ya es un microorganismo problema. Y por el otro lado, los de nivel 3, donde tenemos a los neumococos que sean resistentes a la penicilina o con baja sensibilidad a la penicilina, que desde ya nos están causando, no en nuestro medio todavía hay que ser en esto claros, nuestros neumococos todavía son en buen número sensibles a la penicilina. Por lo tanto, no hay que utilizar otro tipo de moléculas. Podemos usar betalactámicos, pero no usemos otro tipo de moléculas porque no necesitamos. Por suerte, en nuestro medio, todavía los neumococos responden muy bien a los betalactámicos. Y tenemos otra bacteria, la famosa Shigella, ¿verdad? Que es tan clásica en los procesos de las diarreas, las disenterías, y está muy además difundida en nuestro medio. Shigella ha ido alcanzando resistencias cada vez más interesantes. Entre otras, había un betalactámico último, la ceftriaxona, y junto a ella las fluoroquinolonas. Lamentablemente, las Shigellas en el mundo ya han empezado a alcanzar resistencias que son realmente de alta expectativa, porque no creíamos que esto lo iban a hacer tan rápido. A lo que usted manifestaba, profesor, en Guatemala ya hace unos 4 o 5 años atrás, trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, pudimos ver de que evidentemente en el caso de sus Shigellas, allá habían alcanzado la resistencia del 100% a la ampicilina y obviamente a la amoxicilina. Amigos, creo que el profesor Cristian Trigoso Agudo fue absolutamente contundente. Vayamos a un corte y volvemos para concluir esta tan importante conversación. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Cristian Trigoso Agudo sobre la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos por parte de las bacterias.
Doctor Cristian, realmente ha sido muy ilustrativa esta conversación, pero infortunadamente el tiempo siempre conspira contra nosotros. Quisiéramos pedirle que a nuestra teleaudiencia le pudiera usted recomendar algunas medidas que pudieran coadyuvar a evitar que este drama progrese tan rápidamente. Gracias, profesor. En realidad lo dividiríamos en dos bloques muy cortitos: qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En el qué debemos hacer yo lo he llamado la regla de las 5 Cs. La primera C es la conciencia, es decir, prescribir éticamente los antimicrobianos. Correcto. La segunda C es compromiso. Eso significa que cada país, en nuestro caso el Estado, tiene que preparar su plan de contingencia frente a la resistencia, cosa que menos mal ya está en curso. AGEMED está trabajando intensamente en esto, a corto plazo espero que ese plan esté concluido. La tercera es la continuidad, es decir, vigilar los patrones de resistencia en el país, y para ello hay un instituto, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, que no debe cejar en este empeño. La cuarta C es calidad, la información que se genere producto de lo bien que hemos hecho o lo mal que estamos haciendo en los hospitales se tiene que publicar, y obviamente nosotros tenemos que aprovechar esto para que todo lo que hagamos lo hagamos con calidad. La otra C es la consecuencia, y es aplicar los datos de la vigilancia en las prescripciones. ¿Cómo voy yo a poder prescribir, recomendar, voy a poder recetar un antibiótico si no sé lo que está pasando con la resistencia en las bacterias que provocan infecciones en nuestros pacientes, en nuestra realidad geográfica? Eso es importantísimo. ¿Qué no debemos hacer? Yo le llamo la regla de las 5 Is. Prescribir evitando los beneficios pecuniarios, algo que es obviamente un acto de inmoralidad. ¿Por qué lo pongo esto en el tapete de las discusiones? Porque lamentablemente a veces nos dejamos tentar por una propaganda no ética desde el punto de vista comercial. Por el otro lado, el prescribir antimicrobianos en infecciones virales, eso es ignorancia y no lo podemos hacer. Los antibióticos no resuelven los problemas virales, por lo tanto, no se debe utilizar antibióticos en estos casos. La tercera I es la I de la indiferencia. A veces no damos la información suficiente al paciente. Muy rápido lo despachamos y no le mostramos que va a utilizar un antibiótico o está utilizando un antibiótico, y que si corta en la utilización de esa droga hay terribles problemas que pueden venir después. La cuarta I, la irresponsabilidad. Eso es incluir antimicrobianos en todo lo que significa los preparados desde el punto de vista agropecuario que habíamos indicado. Y la última es la ilegalidad, es decir, usar antimicrobianos que no estén registrados, que no estén controlados a través de lo que es en este caso el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Cristian Trigoso. Amigos, por eso el nombre de nuestro programa, Cuidemos tu Salud. Todos somos responsables de nuestra salud y de la salud de nuestra familia. Creo que la salud debe conservarse buscando medidas preventivas, manejos adecuados de procesos patológicos, de enfermedades, y por supuesto recurrir a quienes han estudiado para este efecto, a los médicos. Creemos que con una adecuada información, con la información referida a los gérmenes que provocan estas enfermedades y a los antibióticos que podemos utilizar, como dijo muy bien el profesor Trigoso, fundamentalmente manteniendo por encima de todo aspectos éticos, pudiéramos nosotros mejorar nuestra expectativa respecto de lo que viene a ser ya hoy en día un drama, el de la resistencia de los microbios, de las bacterias a los antibióticos que dispone la humanidad en este momento. Doctor Trigoso, muchas gracias. Lo comprometemos a seguir compartiendo temas como este en el futuro. Mil gracias por su El agradecido y honrado soy yo. Por su amable aceptación. Amigos, esto fue todo por hoy. Les deseamos sinceramente un lindo fin de semana. Recuerden que estamos en el aire los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, y que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga. Buenos días.